Para entender un poco más de las raíces profundas que pueda tener este conflicto con este grupo de 240 ciudadanos haitianos, es que invitamos al doctor Emmanuel Monpoint, médico salubrista y quien vive en Chile hace muchos años, ¿no, doctor? Y es además especialista precisamente en esto, choques culturales y todo el tema de la salud. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica, gracias por invitarme. Lo primero que quiero preguntarle es ¿qué entiende usted que pasó ahí en Quilicura? ¿Por qué esa resistencia de ese grupo de haitianos de no querer aceptar la ayuda sanitaria que se le estaba ofreciendo? Yo creo que lo que pasó con esos pacientes es el reflejo de un choque cultural. Un choque cultural que más se evidencia en la salud. Sí. En la salud porque mayormente se tiende a creer que los pacientes haitianos tienen una misma cosmovisión, una misma forma de entender el proceso de salud de enfermedad o una misma representación cultural en salud que los chilenos. O sea, no es un problema de lenguaje. Tendría algo que ver con el lenguaje, pero el problema de fondo no es el lenguaje, sino la cultura, la forma de entender el proceso de salud de enfermedad. ¿Cuál es esa forma diferente? Es decir, que la diferencia, en ese caso puntual, obedece al hecho, primero, que los vecinos, esos vecinos haitianos, yo creo, estoy convencido de que no creen en las autoridades municipales por experiencias recientes, que en la municipalidad, en la página Facebook de la municipalidad de Quilicura, hace aproximadamente unas 2 semanas, publicaron la foto de la casa o del frontis de la casa donde supuestamente vivían 14 pacientes haitianos diagnosticados por el COVID, cosa que no debió haberse hecho. Es inaceptable, inadmisible. Para nosotros es una expresión de racismo puro, de racismo biologicista, etc. Pero también obedece al hecho de que ellos, al no creer en las autoridades municipales, al no creer en ningún tipo de figura de autoridad a nivel de la municipalidad, por lo que le mencioné, pero hay otros casos también, ¿sí? Ellos desconocían, no querían aceptar el diagnóstico que esas mismas autoridades le estaban entregando. Y muchas personas dicen, no, lo que pasa es que ellos no creen que los negros pueden tener la enfermedad. Obviamente es un rumor que corrió, pero al final yo creo que puede haber algunos que no lo creen, pero el grueso de ellos no creen en el diagnóstico desde mi punto de vista porque no creen en las autoridades municipales, porque tienen muy mala experiencia y una experiencia muy pésima con las autoridades municipales hace poco. Hay también diferencias en cómo ellos entienden o cómo la cultura haitiana entiende la enfermedad, el estar amenazado de muerte por una enfermedad, de poder perder la vida si no se cuida. Sí, obviamente. Nosotros tenemos nuestra manera de entender, es cultural, de entender el proceso, estar enfermo, estar con buena salud o estar teniendo su vida corriendo riesgo. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, que en la gran mayoría de los pacientes, más de un 80% según los datos existentes, no presentan síntomas o presentan síntomas muy leves. Y además, si consideramos la comunidad haitiana aquí en Chile, que es la comunidad más joven de migrante, edad promedio 30.2 años, obviamente la mayoría de ellos no están presentando síntomas. Y cuando viene el paciente de una realidad, si no presento síntomas o signos de ninguna enfermedad, no estoy enfermo, entonces más le va a costar a la autoridad, sobre todo si viene de otra cultura, si desconoce esa realidad, más le va a costar entender que ese paciente, hasta que no presente síntomas, no va a creer que está enfermo. Doctor, y por último, desde su experiencia también como es representante o de alguna manera integrante de la comunidad haitiana acá, ¿qué se debería hacer? Porque esto no va a ser la primera vez o la última que vamos a tener una situación de esta naturaleza en medio de esta pandemia. Mira, yo creo que han habido algunos casos anteriores, obviamente no en el contexto del COVID-19, pero muchísimos casos. Sí. Pero yo creo que lo que no se debe hacer, porque no estoy para dar lecciones, sino mi punto de vista es considerar primero que si bien es muy positivo que existan facilitadores para facilitar la comunicación, pero poner más énfasis en que el rol del facilitador obedece más a una necesidad por facilitar una comunicación más desde lo cultural que desde lo lingüístico. Lo cultural para mí ahí es más importante en un 80% y luego lo lingüístico, pero también tratar de entender esa problemática, esas fricciones culturales desde los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, desde la estigmatización, el racismo, la discriminación, la exclusión social. Porque, para ponerle un ejemplo, ¿usted cree que si ellos fuesen un grupo de italianos o de chinos, las cosas hubiesen pasado así? Yo creo que no.
Muy bien, doctor Emmanuel Mompoan, gracias por acompañarnos. Bueno, pero para entender un poco más de las raíces profundas... Bonjour à chaque monde qui t'a regardé vidéo ça. Alors, premièrement, moi, je voulais remercier Emmanuel pour l'explication de bail, docteur Emmanuel, de ça qui a passé qui là. Mes amis, qui t'aiment dire nous ça, et Jean qu'Emmanuel dit là, m'a pas avancé car, la cour ça vraiment, à part de tout ça, Emmanuel so dit là, pour démontrer nous que son problème raciste, son problème qui est raïsable, son problème qui m'déka dit automatiquement, et m'déka dit chilien yo, ou bien m'déka dit groupe moun sa yo qui non bloc, qui li kou la qui non zone qui descend nuit, yo gen problème ensemble avec yo. Parce que Jean qu'Emmanuel dit, si que municipalité là, il était alloué ça yo dit mairie a te rivé rejoindre tout moun sa yo si yo te m'déka dit yo c'est péruano, yo pas t'a agir comme ça. Yo te même si yo te équatorien, yo pas t'a agir comme ça. Mais c'est parce que c'est un groupe haïtien soi-disant yo dit qu'a vivre dans cité ça et c'est menti. Cité ça côté que yo montre nous, moi-même moi connais cité ça bien. Moi connais cité ça, moi connais visiter cité ça. C'est un côté que haïtien yo vivent là-dedans vraiment, mais c'est pas seulement haïtien, gen dominicain qui vivent là-dedans tout, gen même chilien tout qui vivent là-dedans tout. Ça veut dire que moun yo dit gen 33 haïtiens qui affectés, c'est pas vrai. Son problème que moun yo gen avec haïtien qui vivent l'autre bon. Et yo soit tant d'Emmanuel, ça Emmanuel dit, gagné dans moi qu'on semaine te gen passé déjà que yo voyé yon photo sur Facebook pour montrer que gagné 14 haïtiens qui affectent dedans. Pendant ce temps c'est menti. Tout simplement haïtiens yo pas vle aller, yo besoin connaître pour qui ça c'est eux même yo choisi parce que c'est pas haïtien qui la donne. Qui l'autre monde qui la donne. Son problème raciste que mairie a gérer ensemble avec yo. Et deuxièmement tout, yo besoin connaître qui côté au praler est-ce que y a des gens qui pour sécuriser ça yo dans la caillou et puis tout est-ce que y a des gens qui prend soin reste moun qui derrière yo parce que gen chinois qui vivent dans même la cour gen dominicain qui vivent dans même la cour gen pas quelques nation qui dans la cour pour que ça c'est yo même yo porter et militaire ba yo porter la police tout ça yo porter de contre comme si qu'on paquet enfin pour yo maltraiter m'te ka di couleur nous et mes amis m'a dit ça que ça yo dit c'est menti. Parce que tout ça yo tande yo rapporté yo dit de Kilikou là, c'est pas vrai. Et yo dit gen 33 haïtiens qui infectés, c'est pas vrai. Et tout ça yo dit en parlant yo dit que nous pas vle aller, nous besoin bay tout chilien yo maladie, c'est pas vrai mes amis. Son problème raciste que moun yo a gérer ensemble avec nous. N'a dit ça, partager live là pour montrer l'autre moun yo c'est pas vrai ça y a parlé de Chili dans zone les Kilikou là dans bloc qui les sandwich là. Tout haïtien ça yo c'est pas vrai yo pas infecté. Imagine aux chiliens yo gagné 11 200 combien chiliens qui infectés. Attends pour yo ta jeune 33 haïtiens non bloc seulement pour yo la gueule sur tout net Facebook, m'te ka di sur tous réseaux sociaux yo pour y a sale visage, m'te ka di ti nèg noir. OK? M'vle nous que mettez-nous actif de ça qui passé c'est pas un bagay comme ça son bagay politique, son bagay raciste que moun yo gen avec ti nèg noir tout côté nous passer. D'accord?